El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial, pero no siempre fue así. Portugal dominó las reservas mundiales hasta 1530, cuando España tomó su lugar, seguido por Países Bajos y luego reemplazado por Francia. Y hasta la Primera Guerra Mundial, la libra esterlina del Reino Unido era la dominante. Pero a mediados de la década de 1920, el dólar estadounidense comenzó a ganar el estatus como moneda de reserva mundial. Una moneda de reserva es la más popular y es mantenida en grandes cantidades por gobiernos e instituciones, y puede intercambiarse libre y fácilmente a nivel mundial. En los últimos años ha estado tomando fuerza la idea de que el yuan, la moneda de China, pueda reemplazar al dólar como moneda de reserva mundial, porque su poder económico y político es cada vez mayor. En términos nominales, la economía china ya es la segunda más grande, solo detrás de Estados Unidos. Además, es el país que más exporta en el mundo. Entonces tendría sentido que el yuan estuviera cerca de ser la principal moneda del mundo. Sin embargo, la moneda china solo representa el 2.7% de los pagos internacionales. De manera que las preguntas son, ¿por qué a pesar de imprimir billones sin precedentes, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva mundial? ¿Cuál es el plan de China para convertir al yuan en moneda de reserva mundial, pero por qué finalmente no podrá reemplazar al dólar? El gran beneficiado de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, porque sirvió como proveedor de armas y de todo tipo de bienes a sus aliados, y la mayoría de estos países le pagaban en oro, lo cual convirtió al país norteamericano en el mayor poseedor de reservas de oro. Entonces, terminada la guerra y con una Europa destruida, se vio la necesidad de crear un nuevo sistema monetario internacional, por lo cual se reunieron en Estados Unidos 44 representantes de las naciones más influyentes. Este evento se conoció como los Acuerdos de Bretton Woods, a partir del cual se eligió al dólar como moneda de reserva mundial y al oro como respaldo. Sin embargo, el sistema de Bretton Woods terminó en 1971, es decir, que las monedas pasaban a estar respaldadas por oro a ser monedas fiat, o sea, respaldadas por la confianza de las personas, empresas e instituciones en el papel moneda. Pero a pesar del fin de este sistema patrón dólar-oro, el dólar siguió siendo la moneda de reserva mundial porque era la opción más lógica. Incluso 50 años después sigue siendo la opción más lógica, porque a pesar de imprimir billones de dólares en la última década y de la elevada deuda pública de Estados Unidos, al dólar le ha ido muy bien últimamente, porque frente a tanta incertidumbre a nivel político y a una posible recesión, las personas, instituciones y países buscan lugares seguros para resguardar su riqueza. Y según los números, el dólar sigue siendo atractivo en momentos de incertidumbre. En 2022 el dólar se ha fortalecido frente a otras monedas y su valor ha llegado a niveles no vistos desde hace 20 años. En otras palabras, ahora se tiene que entregar más de otras monedas para obtener un dólar. Así que mientras exista tanta demanda por el dólar, Estados Unidos puede imprimir casi tanto dinero como quiera. Y así lo admita públicamente o no, a China no le molestaría que su moneda tuviera estos privilegios. Por eso está impulsando al yuan para lograr ese estatus. Lo hace creando alianzas con otros países. En julio de 2022, China anunció una colaboración con 5 naciones, Indonesia, Malasia, Hong Kong, Singapur y Chile, para que cada una aportara 5.000 millones de yuanes, unos 2.200 millones de dólares, para crear un fondo común de reservas con su moneda. Por otro lado, el 17% de las reservas de Rusia están denominadas en yuanes. Esta moneda es la tercera más demandada en la bolsa de Moscú. Además, en 2022, las denominadas economías BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reunieron para planear el desarrollo de una nueva moneda de reserva mundial basada en una cesta de divisas. Pero China está presionando para que este bloque adopte el yuan como medio de cambio de facto para comerciar entre ellos. De forma que a medida que estas alianzas se fortalezcan, la probabilidad de ver al yuan con el estatus de moneda de reserva podría aumentar, y al mismo tiempo restarle influencia al dólar. Sin embargo, todavía está muy lejos de poder reemplazar al dólar. Hay 2 razones principales para pensar esto. En primer lugar, el nivel de comercio o el tamaño de la economía no son las razones más importantes por las que una moneda gana el estatus de reserva mundial. Una razón más importante es la confianza que transmite el país emisor de dicha moneda. En otras palabras, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva mundial, en parte por la imagen de estabilidad que transmite Estados Unidos. No hay otra razón para explicar por qué en el 2022, un año tan catastrófico, el mundo siguiera confiando en el dólar.
Por el contrario, a pesar de que China es una superpotencia emergente, está enfrentando muchos problemas, tales como la falta de recursos naturales, su población disminuyó por primera vez en 60 años, protestas en varias partes del país, burbuja inmobiliaria y el crecimiento económico más bajo de los últimos 40 años. Estas situaciones transmiten inestabilidad, algo que aleja a los grandes capitales. Pero no se trata solo de temas coyunturales. China históricamente ha tenido y tiene disputas territoriales con países vecinos como Taiwán, Filipinas, Indonesia, India, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Singapur, Bután, entre otros. Estas tensiones también transmiten cierta inestabilidad. Por su parte, Estados Unidos tiene una ubicación geográfica privilegiada, que transmite seguridad y estabilidad a largo plazo. Es vecino de países amigables, Canadá y México, y protegido por 2 océanos. Además, el hecho de tener las fuerzas militares más poderosas del mundo hace pensar que ningún país se va a atrever a invadirlo. De modo que todo esto le permite al dólar, a pesar de no estar respaldado por el oro, seguir siendo una alternativa para proteger la riqueza en momentos de incertidumbre. No es que esta sea una lectura a favor de Estados Unidos, sino que alcanzar el estatus de moneda de reserva mundial no es un proceso formal, es más bien como ganar una competencia de popularidad en el mundo. De hecho, en 2016, el yuan ya fue incorporado por el Fondo Monetario Internacional a la cesta de monedas que componen sus reservas. Se esperaba que este era el impulso que necesitaba el yuan para alcanzar al dólar. Sin embargo, el dólar, el euro, el yen japonés y la libra esterlina siguen siendo más populares que el yuan chino. Las reservas internacionales en dólares estadounidenses equivalen a 6.7 billones de dólares, 30 veces más que las reservas en yuanes, que equivalen a solo 221.000 millones de dólares. Esto tiene sentido porque supongamos que 100 personas de algún país de Latinoamérica tienen los ahorros de 20 años de trabajo. Todos sienten afinidad por China y cierto resentimiento por Estados Unidos. Aún así, si estas personas tuvieran 2 opciones, guardar sus ahorros en dólares o en yuanes, es muy probable que la mayoría elija ahorrar en dólares. Esto porque perciben menor riesgo con Estados Unidos y su moneda. De igual forma piensan las instituciones de inversión, bancos centrales y la mayoría de países, y este pensamiento se ve reflejado en ese dato de las reservas internacionales. La segunda razón por la cual el yuan no podrá reemplazar al dólar es porque el precio de una moneda de reserva debería fluctuar libremente en el mercado y no por decisión de un gobierno. El dólar y el euro fluctúan libremente. El yuan no lo hace completamente, sino que su tipo de cambio está controlado en buena medida por el gobierno chino. Por otro lado, mientras que Estados Unidos tiene una economía abierta y el dinero puede entrar y salir sin restricción, el gobierno chino impone un control sobre la salida de dinero. Los ciudadanos chinos no pueden transferir fuera de China más del equivalente a $50.000 al año. Al restringir el flujo de capital, los inversionistas corren el riesgo de perder su riqueza en caso de una crisis política o económica que obligue a imponer un estricto control de capitales. En conclusión, a pesar de que China es una superpotencia emergente, el yuan no podrá reemplazar al dólar porque la mayor parte del mundo no tiene la suficiente confianza en esta moneda ni en su país emisor, y porque ninguna moneda en el pasado fuertemente controlada llegó a dominar las reservas mundiales. Más probable es que el dólar entre en una fase de declive a largo plazo y sea reemplazado por otras monedas y metales preciosos, pero no por el yuan. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.